Seguiré hablando de la mesa. Ese es el tema de hoy. Mi tema de hoy es la mesa de Jesús. Hay muchos ángulos o muchas perspectivas que se puede hablar de la Santa Cena. Muchos. Yo como pastor lo hago una vez al mes y trato cada mes que hablo de este tema de darle un enfoque diferente. Hoy le quiero hablar de la mesa. Sí, la mesa de Jesús. No cualquier mesa, la mesa de Jesús. Hay una experiencia humana en estar en la mesa. Yo no sé usted, pero yo creo que todos nosotros, cuando nos sentamos en la mesa, sea en tu casa o sea en un restaurante, como que se cambia el ánimo, ¿verdad? El sentarse en la mesa te hace sentir: estoy relajado, tranquilo, voy a disfrutar algo que me gusta. Y te sientes bien. Estar en la mesa es bonito. Los momentos tal vez más bonitos que una familia pasa son ¿dónde? En la mesa. Cierto. Compartir la mesa es una experiencia humana muy linda. ¿Qué pasa en una mesa mientras comen? Bueno, hay risas, se comentan cosas, hay reglas, al menos en mi casa y probablemente en la suya, hay una regla. En la mesa no hay celular. Hoy día, con esto de la tecnología, ¿verdad? En la mesa se deja a un lado el celular. La otra regla es, en la mesa no vamos a hablar feo de nada ni de nadie, porque nos va a arruinar la comida. Vamos a hablar bonito, cosas bonitas. Después habrá otro tiempo para discusiones si quieres, pero en la mesa vamos a hablar de cosas bonitas. ¿Qué pasa en la mesa? Ahora, eso quisiéramos que fuera realidad, pero lamentablemente hay mesas donde no pasa eso. Lamentablemente hay mesas donde hay disensión, donde hay división, donde alguien no está de acuerdo con todos los que están en la mesa, donde tal vez hay alguien en la mesa que uno al otro dice: este no debiera estar aquí en la mesa. ¿Qué hace este aquí o esta aquí en la mesa? ¿Cierto? En la mesa, cuando Jesús celebró la Santa Cena, así pasó. Allí había uno, ya sabes quién, de nombre Judas, que los demás decían: este no debiera estar aquí, maestro. Pero ahí estaba. Es que no todos aprecian en la mesa al anfitrión. A veces alguien invita a alguien a una casa y dice: ni modo, voy a ir por compromiso, pero no me cae bien. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Ha oído a alguien decir eso? ¿Verdad que sí? Y no sé, Judas, ¿qué le pasó? El diablo, dice la escritura, en realidad eso fue lo que pasó, que el diablo le tentó, se le metió y tomó una actitud negativa. Y menospreció al anfitrión. Y mire, qué tremendo es, qué triste es. No sé si a usted le ha pasado también, que usted hace una cena, invita a alguien a su casa y usted lo hace con todo el deseo de que se sienta bien esa persona y hace un plato que le gusta, hace lo mejor para que se sienta bien esa persona. Y que después, tiempo adelante, tal vez usted oiga a alguien decir: fíjate que fulano o fulana que estuvo en tu casa cenando, ¿te acordás? Vieras cómo te andaba criticando, que los platos no eran de buena calidad, que serviste platos de esos desechables, que hiciste esto, que lo otro, y empiezan a hacerte sentir mal, no te apreciaron como anfitrión. Y yo siempre le he dicho a la gente: lo que más cuenta en una mesa es la intención que alguien tiene de hacerte sentir bien en esa mesa. Puede ser una comida humilde, como llamamos entre comillas, unas habichuelas con arroz y un huevito por ahí, puede ser eso. Pero si te lo dan de corazón, aprécialo. Puede ser que te den langosta o que te den camarones o algo mejor, pero si no te lo dan de corazón, ¿de qué sirve también, no? Hay que apreciar al anfitrión. ¿Y quién es el anfitrión en la cena del Señor? Cristo. ¿Lo aprecias? ¿Lo aprecias? Otra cosa que pasa en las mesas
Es que no todos se quedan después de comer, ¿verdad? Ah, qué rico comer, ¿verdad? Pero cuando se trata de ir a ayudar a lavar los platos, nadie se aparece. Rapidito se fueron todos. No le dé codazos a nadie, pero así pasa. En las familias, por lo menos. Claro, si hay un invitado de fuera, uno no espera que haga eso. Aunque a veces sería bueno que aún si vas de invitado, tú te ofrezcas y digas, ¿le puedo ayudar en la cocina? ¿Le puedo ayudar con esto? A veces es bueno hacerlo también. No todos se quedan después de comer. No todos se quedan para la parte que no es la parte más bonita de la cena, lavar los platos. Pues en la mesa Jesús, yo no sé quién lavó los platos ese día, pero Jesús esperaba que los discípulos compartieran un rato con él. Hay algo feo también que sucede en las mesas a veces, y es que la gente termina de comer y ¡bum!, se van rapidito. Hay una frase que usaban en mi país, no sé si en su país también, que decía, indio comido puesto al camino. Dando a entender, el que comió rapidito se va. No debe ser así. Yo creo que uno debe quedarse un rato y hacer la digestión con los demás. Hablar un poquito, compartir un poquito con los demás después de comer. Jesús esperaba esa convivencia y los discípulos tal vez no, especialmente Judas. Judas estaba apurado, quería irse rapidito. Y por eso le dice el Señor, bueno, está bien, si estás tan deprisa, lo que vas a hacer, ¿qué le dijo Jesús? Hazlo pronto. Jesús vio la actitud, Jesús percibió la actitud de él. No quería quedarse en la mesa. No todos en la mesa traen algo a la mesa tampoco. Al menos mi esposa, ella tiene la buena costumbre, yo creo que es buena, de que si a ella la invitan a una casa a comer, siempre le gusta llevar algo. Siempre ella pregunta, ¿qué puedo llevar? ¿Llevo ensalada? ¿O llevo pan? Casi siempre pasamos por ahí, compramos pan y le decimos a la familia que nos invita, vamos a llevar pan para el café después de comer. ¿Está bien? Y llevamos pan. Porque es bonito también que uno traiga algo a la mesa. Ahora, aplicándolo a lo espiritual, ¿qué traes tú a la mesa del Señor? ¿Qué le traemos al Señor cuando venimos a su mesa? ¿Solo quejas? ¿Peticiones? ¿Que me des esto o agradecimiento? Una actitud de servicio. Jesús en la mesa ese día hizo algo peculiar. Algo fuera del protocolo que se esperaba que hiciera el anfitrión. El anfitrión Jesús se puso un lebrillo, se puso un paño en su cintura y se agachó, cogió una palangana de agua y se puso a lavar los pies de los invitados, de los discípulos. Eso no se esperaba. Eso fue fuera del protocolo. Jesús se fue más allá de la milla, como dicen, hizo más en esa cena. Analicemos todo eso en cuanto a nuestra actitud respecto a la comunión que celebramos. En la mesa con Jesús. Ahí se expresa la comunión que encaja perfectamente con la vida y el estilo de vida de Jesús. Esa cena representaba el estilo de vida de Jesús. ¿Cuál era el estilo de vida de Jesús? Ser un siervo. Por eso Él hizo lo que hizo, lavando los pies a los discípulos. También se expresa allí el contexto sociocultural. La cultura judía se parece un poco a la cultura latina. Los judíos y los latinos somos gente que nos encanta mucho comer, estar en grupos. Por eso a veces tenemos problemas cuando nos dicen no puedes salir, ¿verdad? Como con esto de la pandemia. Tienes que estar en una burbuja y todo eso. Porque somos sociables. El contexto de ellos era así. Esas comidas, la experiencia de comer, de beber, para el judío bíblico era muy especial. Si tú querías hacer negocios con ellos, había que invitarlos a comer. Es interesante que aún hoy día hay gente a nivel de corporaciones, de empresas, que si quieren hacer un contrato, un negocio con alguien, no lo invitan a la oficina, lo invitan a un restaurante.
¿Por qué? Porque en la mesa se hacen mejor los negocios. Hay un ambiente diferente. En la cultura judía así era también. Por otro lado estaban los pobres, los que casi nunca tenían que comer, los que tenían muy poco en la despensa. Y tal vez con ellos, algunos dirían, no, ¿para qué ir a comer ahí? Si ahí me van a dar, como te dije antes, puro arroz y habichuelas, nada más. Pero Jesús comía con todos. Eso es lo interesante, que Jesús se sentaba en la mesa con todos. Un día fue a la casa de Zaqueo, otro día fue a la casa de María y Marta, y ahí lo encontramos en cualquier contexto. Casas humildes, de pocos recursos, donde no había mucho, y casas donde iban a hacer un banquete tal vez. Y en la región de Palestina abundaba eso. Ese contraste. Nosotros como iglesia, los que venimos a la mesa, venimos de diferentes trasfondos. Algunos venimos de un trasfondo donde crecimos acostumbrados a comer lo que hay. Yo tenía un perrito cuando iba creciendo, cuando era niño, tenía un perrito, ¿y sabes cómo lo llamábamos? El come cuando hay. Come cuando hay, porque a veces no había. Pero si yo comía, mi perrito algo comía. Pero hay otros que han comido lo que sea, siempre han tenido abundancia. Pero ya venimos a la iglesia y somos familia, somos iguales. En la mesa somos iguales. Como en el caso de Jesús, que en su tiempo habían esos dos tipos de personas allí en la mesa. Los que tenían mucho, los que tenían poco. A Jesús lo criticaron por comer. ¿Sabía usted eso? Una de las acusaciones que le hicieron fue, mira, vea lo que dice ahí el Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Cómo era Jesús? Le gustaba comer y beber. Mirad a un hombre glotón y bebedor de vino. ¿Cómo lo llamaron? Glotón. Así lo vieron ellos. No es que era verdad. No, pero así lo vieron ellos. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Eso era en realidad el problema que tenían. Que Jesús se sentaba en la mesa con gente que no era supuestamente, entre comillas, de su nivel. A Jesús no le importaba, Él quebró barreras sociales, Él quebró prejuicios sociales en ese sentido. Amigo de recaudadores de impuestos de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Él actuó con sabiduría siempre, ¿ves? En otra ocasión, Mateo 15:20, lo criticaron porque vieron que sus discípulos no se lavaron las manos al comer. Y eso era terrible, ¿verdad? Bueno, es recomendable, claro que sí. La hermana enfermera aquí que tenemos, hermana Dialia, hay que lavarse las manos bien, especialmente ahora con esto de la pandemia. Lavarse las manos muy frecuente. Pero cuando hay una mentalidad religiosa fanática detrás de un acto, es cuando es problema. Y en el caso de estos religiosos, ellos lo que vieron fue eso. Estos discípulos de Jesús no se lavan las manos, pero ellos no se lavaban el corazón. Necesitaban una buena lavada del corazón, de sus pensamientos, de su mentalidad. Y Jesús por eso les contesta y les dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, refiriéndose al espíritu. ¿Qué contamina al hombre en realidad? Nos puede contaminar un virus, una bacteria en lo físico, pero ¿qué contamina el alma? La hipocresía, la falta de amor, el odio, las envidias, las actitudes negativas, religiosas inclusive. Todo eso sí contamina el alma y todo eso no hay que traerlo a la mesa. Si venimos a la mesa con esas cosas, aunque nos hayamos lavado las manos 3 veces, de nada sirve. La comida tiene simbolismos entonces, muy importante entender eso. La comunión con el Señor se fortalece cuando se comparte la comida pascual. El origen de la Santa Cena es en la comida pascual, el origen.
La primera Santa Cena fue aquella con las familias en Egipto. Por eso le dije que ahí el jefe de familia, el líder de la casa, era el que se le dijo: usted mate un corderito, coman su carne, y además de eso hagan un pan dulce, rico, sabroso. No fue así, ¿verdad? O sea, no era la receta. No era como el pan que hace el hermano Luis y su esposa. Era un pan sin levadura, con hierbas amargas, como una tortilla, hermanos de México, pero no como la tortilla rica que hacen en México tampoco. Era como una tortilla tiesa, dura, fea. Porque les tenía que recordar la dureza de su corazón y la falta de rendirse, arrepentirse. Y era un recordatorio a que necesitaban ser fuertes y que iban a pasar por pruebas también, que no iba a ser fácil. La Pascua simboliza tiempo de prueba. Entonces, en ese banquete que se celebró entre los hijos de Israel, no era un banquete como por decir así, como de fiesta. Un banquete como el Thanksgiving, como lo que hacemos en Acción de Gracia. No era así. Era un banquete en el que había un recordatorio de dolor en cierta manera. Y la cena del Señor nos recuerda de una experiencia dura que pasó Cristo. Su cruz, su muerte, su resurrección. Las comidas entonces nos tienen que relacionar con Dios. La cena del Señor nos tiene que relacionar con Dios. Jesús en algunas ocasiones inclusive dejó de comer. Ya oíste que a él lo acusaron de ser glotón, bebedor y comelón, pero no era verdad, eso era una manera de insultar nada más. Él comía con la gente con un propósito: ganarlos para el reino. Pero a veces no comía, a veces no comía. Se fue al desierto en una ocasión y no comió por 40 días. ¿Ves? Él a veces era el anfitrión, pero en otras ocasiones era un profeta en su manera de manejar esto de la comida. En una ocasión vinieron 5,000 y él dijo: denles de comer. Pero después los exhortó y les dijo: ustedes me siguen por la comida y por el pan, por los panes y los peces. O sea, él entendía que la comida era una necesidad, pero que más importante era el reino de Dios. ¿Ves? Por eso dijo en una ocasión: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él quiso hacerles entender esa verdad. Entonces, puede ser que hay tiempo de comer y puede ser que hay tiempo de abstenerse. Cuando hay situaciones difíciles en la vida, hay que abstenerse un poco. ¿Verdad que a veces por el presupuesto hay que limitar lo que se come? A veces. Pero también por motivos espirituales. Juan 4:31 dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Habían notado que no estaba comiendo Jesús. El comelón, según la gente. Ahora resulta que no come ahora. Y entonces le dicen: Rabí, por favor, come. Él les dijo, verso 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Qué tremendo, ¿no? La falta de discernimiento que ellos tenían de por qué no comía. Pensaban que estaba a dieta, ¿no? ¿Qué dieta? No, él estaba buscando de Dios en ayuno. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Verso 33. Me agrada que los discípulos se preocuparon por él. Me gusta eso. Qué bueno es cuando uno tiene gente que le rodea, que se preocupa por uno, que le dice: ¿ya comiste? ¿Por qué no comes? ¿Cuánto les gusta eso, verdad? Que alguien les pregunte eso. ¿Cierto? Pues eso es bueno de los discípulos. Pero también ellos estaban fuera de onda. No habían entendido que Jesús estaba anticipando una prueba dura, la prueba del Calvario, y que ahora no era tiempo de comer. Ahora era tiempo de preparación espiritual.
nosotros también tenemos que aprender a comer con propósito, en el sentido de la cena del Señor. Las comidas también tienen que ver con relación mutua, con lo que hacemos unos con otros. Mire, en el tiempo bíblico no existían las etiquetas que hoy día tenemos para comer, ¿verdad? A usted le ha tocado ir a un lugar donde lo invitan a comer y hay muchas etiquetas de comida. Que la cuchara tiene que estar al lado derecho, que el tenedor al lado izquierdo, o que no se puede comer el postre hasta el final. En fin, jamás vas a coger el pollito con las manos. Tienes que partirlo con cuchillo y tenedor. ¿Te ha pasado eso? Que estás en un lugar donde dices, ay, qué difícil comer aquí, ¿verdad? Hay mucho protocolo. En el mundo bíblico no era tanto así, no era tanto así. La cultura era más flexible, como tal vez lo es en tu casa. Como cuando llegas a alguien en tu casa y le dices, coma sin vergüenza. Pero con el sentido positivo, ¿verdad? Sí, porque alguien ha oído decir ahí que decía, coma sin vergüenza. Eso es otra cosa. Pero no, que coma tranquilo, disfrute. No se preocupe por la etiqueta. En mi experiencia en viajes misioneros me pasó muchas veces. Como misionero, mi esposa y yo fuimos a muchos países, en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, en México, en muchos países que hemos visitado. Nos daban comidas a veces medio raras. Y yo mejor ni le cuento porque le arruino su almuerzo tal vez, ¿no? Pero en Guatemala una vez me dieron a comer un filete, le digo yo a la persona que me sirvió, qué rico filete, ¿qué clase de pescado es eso? No, pastor, eso no es pescado, eso es culebra. ¿Qué te parece? Ahí se come la culebra, ¿sí? Le dije, sí, aquí una cuarta detrás de la cola, otra cuarta después de la cabeza, se parte. Y mire, en Asia, en los países asiáticos, eso es una delicia para ellos, ¿verdad? El otro día vi un video de un niño cogiendo una serpiente de esas, se la llevó a la casa, la mamá la cogió y la preparó y toda la cosa. La cosa es que si haces trabajo misionero, tienes que orar antes de comer, porque no sabes. Pero lo importante ahí es la comunión. Es importante comer lo que se te ponga. Jesús le dijo una vez a los discípulos, vayan y coman lo que les pongan en el frente. ¿Se acuerda que Jesús le dijo eso a sus discípulos? No pregunten, coman, oren nada más. Marcos 2:16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, para ellos la comida era un asunto de estatus social. La iglesia no puede ser así. La iglesia no puede tener estatus social, como decir que aquí solo vengan a la Santa Cena los que son de clase media o clase alta. Los más pobres no. No, aquí no hay esa distinción. Aquí puede venir el gobernador de la Florida o puede venir el conserje de la escuela y los dos van a ser tratados iguales en cuanto a la atención y en cuanto a la comida. Si acaso hay comida, les vamos a dar la misma atención. No puede haber diferencia. Y en la Santa Cena lo mismo. La Santa Cena es un momento de recordarnos que somos familia y que estamos juntos y unidos. A veces te va a tocar comer con alguien que no es tu amigo. Como dije el caso de Judas. Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí estaba Judas. ¿Sabe? Lo más duro en mi experiencia cristiana ha sido a veces tolerar gente que yo sé que es traicionera, que yo sé que quiere hacerme daño. Y a veces he tenido que tolerarlos. Si lo manejara en la carne, yo les daría su merecido, como dicen.
Pero cuando uno es un cristiano, siervo de Dios, tiene que tener la actitud de Jesús. Jesús tuvo flexibilidad con Judas. Jesús entendió que era necesario que hubiera un Judas en la mesa, porque de esa manera se distinguiría el bien y el mal. Eso era un simbolismo representando lo que es la realidad del mundo, el bien y el mal. Las dos clases de personas van a estar siempre en tu alrededor. No vas a poder evitar que hayan Pedros que quieren defenderte. Hay Pedros que quieren hacer lo que sea por ti. Pero también van a haber Judas. Judas que te dan un beso y por detrás te dan una puñalada. Y estaban en la mesa, los dos estaban en la mesa. Y nosotros en la mesa del Señor también invitamos a que venga aquí al altar, al frente, a tomar la Santa Cena, toda persona. Y puede ser que aún alguien diga, ¿y ese cómo se le ocurre pasar a tomar la Santa Cena si es un Judas? Ya lo conozco, ya sé cómo anda hablando de fulano, de sutano y hasta del pastor. Bueno, ¿quién va a juzgar? Dios. Él se va a encargar, como lo hicieron con Judas. Pero a ti no te toca decirle, no pases a la mesa. Jesús no le dijo a Judas, no vengas a la mesa. Lo dejó, porque llegaría su momento de juicio. Amén. Comer con alguien que no es tu amigo, no es fácil. ¿Qué hay de comer? La gran pregunta, ¿verdad? Ya le preguntó hoy usted a su esposa, a su esposo, ¿qué hay de comer hoy? Los niños te van a preguntar siempre, ¿qué hay en el menú? ¿Qué hay de comer hoy? Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta es clave, ¿verdad? Para el ser humano, ¿qué hay de comer? Si hay algo que afecta emocionalmente a un ser humano, es ver la alacena vacía. Es abrir la refrigeradora o la nevera y verla con agua nada más por ahí. Qué triste eso. Hay lamentablemente casos así. Hay familias en este tiempo de la pandemia que su nevera está muy vacía, que su alacena está muy vacía, que el menú está muy reducido. ¿Qué nos dice eso? También, número uno, que no tenemos que ser insensibles y debemos compartir. Yo les he dicho ya varias veces durante estos meses, durante esta pandemia, cuando vaya de compras, piense en otros. Incluya una bolsita extra de frijoles, de habichuelas, una bolsita extra de arroz, de café, de algunas cosas. Y si sabe de algún familiar, amigo, vecino, que tal vez no la está pasando bien, visítelo. Y con mucho cariño y mucho tacto, dile, mira, quiero compartir contigo esto. Hágalo, hagámoslo. ¿Qué hay de comer? Jesús dice, no se afanen. Es que sí, en verdad, el ser humano se afana. ¿Verdad que si te falta en la mesa comida, te afanas? Es una reacción humana. Pero Jesús nos invita a depender de Dios. A depender de Dios. Y Dios va a proveer siempre, siempre, siempre el alimento. Yo te puedo dar testimonio de que en este tiempo de la pandemia, al menos en mi casa, gracias a Dios, nunca ha faltado nada. Más bien a veces me he sorprendido de la provisión de Dios, como menos lo he esperado. Y han llegado personas que me han dicho, pastor, están bien, necesita ayuda. Y yo les he dicho, gracias hermano, si usted lo siente, no le robo la bendición, como dicen, si quiere traernos algo, pero estamos bien, gracias. Gracias por desear compartirnos. Y por ahí han llegado algunos que nos han traído una bolsita también. O sea, esto es todos tenemos que estar sensibles a eso. Porque hay personas que sí la tienen muy difícil en este tiempo. No os afanéis, confía en Dios. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y finalmente, quiero dejarte este otro punto. Comer significa celebrar victoria, ¿verdad?
El comer y beber muchas veces expresan alegría del ser humano. A veces alguien dice, voy a hacer una cena en honor a que se graduó un hijo mío, por ejemplo. Invita ahí cerca de mi vecindario, el otro día vi un montón de carros ahí parqueados y me pidieron permiso para parar cerca de mi casa. Y les digo, ¿qué es lo que hay? Es que se graduó de la high school el muchacho mío y invitamos unos amigos. Qué lindo. Iban a hacer barbecue y todos me dicen, ahí le traigo un plato al rato. Yo muy enojado, ¿verdad? Tráigalo. Pero qué lindo es celebrar. La comida con propósito de celebrar. ¿Y la Santa Cena qué es? Celebrar. Celebrar a Cristo. Su victoria. No su muerte nada más. Su victoria. Aleluya, sí. La comida procedente de las manos de Dios, como el maná. ¿Se acuerdan en la historia de Israel que hubo una etapa, un momento en el que ellos iban atravesando el desierto, no había que comer y Dios les mandó maná del cielo? Maná representa provisión especial, inesperada de Dios. Yo por eso a veces cuando recibo así bendiciones, sobre todo en cosas de comida, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos cayó maná. Nos cayó maná. Porque eso es provisión de Dios, siempre. El maná se convierte en el memorial de la presencia de Dios. ¿Hay maná en tu casa? A ellos el Señor les proveyó maná, pero también dijeron, Señor, es que solo pan, no, algo más, algo más. Como decía Cantinflas, ¿se acuerda de Cantinflas? Cantinflas decía, regáleme un sándwichito, pero que en medio tenga, y empezaba a agregarle un bistec y esto y que el otro. No solo maná. ¿Y qué hizo el Señor? Les mandó codornices. ¿Qué son codornices? Es una especie de gallinita chiquita. Por ahí las venden en los supermercados. Ese año no la como, pero son buenas las codornices. Y eso fue lo que le mandó el Señor al pueblo de Israel. En otras palabras, también hay algo extra en el menú. El Señor se pasa. No nos deja sin qué comer. La mesa representa eso. Lo triste es que la cena a veces es menospreciada, ¿verdad? Hoy estoy hablándote de apreciar al anfitrión de la mesa, Cristo. Pero a veces no lo aprecian. En Mateo 22 se relata una parábola. Y Jesús les dice, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Yo podría predicar todo un sermón de ese pasaje, pero solo te resalto el principio de que hay una invitación y que no todos la aprecian. La cena del Señor es una invitación a ser parte del reino de Dios. En la historia de esa parábola dice que como no quisieron venir los invitados, el Señor les dijo, vayan, inviten a los pobres, los mancos, los cojos, los que andan en las calles, a todo el que no estaba invitado, y van a entrar. Y a veces pienso, en la segunda venida de Cristo, muchos se van a sorprender de la mesa en el banquete del reino. Muchos van a estar ahí que decían, ¿cómo es que este entró? Y yo, no, o aquel fulano que tan religioso que era y no está aquí. Es que no es religión. Es una actitud de aprecio al anfitrión. De aprecio al anfitrión, al Señor, al Señor. Apocalipsis 19:9, y con ese verso concluyo, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, que quiere decir dichosos, los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Usted ha sido invitado, llamado? Dichoso entonces, qué dichoso. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En mi país decimos una frase que usamos, póngale la firma. Si lo dice Dios, así va a ser. Él dice, dichosos los que son llamados. Yo hoy quiero concluir con un llamado también.
con un llamado a venir a la mesa para ti, a la mesa del Señor. Mira, si tú eres una persona que se ha enfriado, se ha desanimado, ha dejado de estar en la mesa del Señor, ahora andas tal vez en la mesa que no debes estar, tal vez ahora andas en la mesa equivocada, estás ahora en la mesa de un bar, en lugar de estar en la mesa del Señor. Qué triste. Tienes que volver a la mesa. Tienes que volver a la celebración del reino. Porque un día Cristo viene y no falta mucho. Y si tú estás en la mesa equivocada, vas a quedarte, te vas a perder eternamente. Yo quiero que seas parte de la mesa del Señor. Yo quiero invitarte. A través de mí el Señor te dice, te invito a ser parte de la mesa al final. Oremos. Venimos a ti, Señor, reconociendo que nos falta a veces, Señor, compromiso contigo. No somos perfectos, pero a pesar de eso, tú te sientas a la mesa con nosotros. Hoy, Señor Jesús, te agradezco. Dile que me hayas invitado a la mesa. No soy digno, pero ahí estoy. Pero quiero estar en tu mesa, Señor, apreciándote como un anfitrión. No quiero estar en la mesa por compromiso, ni por aparentar. No quiero estar en la mesa por traicionarte, mucho menos como Judas. Quiero estar en la mesa porque te amo, porque te aprecio como mi anfitrión. Gracias por invitarme, Jesús. Hoy me siento en tu mesa. Si he andado fuera de tus caminos, hoy vuelvo y entro a tu mesa a sentarme contigo, Jesús. ¿Quieres decirle eso al Señor? Toma hoy la decisión de volver a la mesa, de volver a la comunión, de dejar de andar en otros lugares que no convienen, que no edifican. Busca al Señor de nuevo. Y si ya eres un creyente, un cristiano, oh, gózate conmigo, gózate conmigo, gózate con el anfitrión, gózate con el Señor, gózate de la celebración de la mesa con Jesús. Dile hoy, te doy gracias, Señor, porque tú me sacaste del mundo del pecado y me hiciste partícipe de tu reino. En la comunión lo celebro. Oh, gloria te doy, Jesús, por eso. Gracias por ese pan y ese vino, representando esa comunión. Gracias por la familia de fe que son mis hermanos y hermanas, que también son parte de esa mesa. Yo celebro con ellos también. Gracias, Jesús. Oh, gloria te damos. Te bendecimos, te exaltamos. Jesús, nuestro anfitrión. Amén y amén. Gracias, Cristo. Santo su nombre. Bueno, espero que este mensaje te haya edificado donde quiera que nos has visto, nos has escuchado. Recuerda que siempre puedes hacerme un comentario, dejarme saber cómo este mensaje habló a tu vida. Soy el pastor José Abdiel Matamoros y pastora Teresa Matamoros de la iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida. Bienvenido los domingos aquí con nosotros, 10:30 de la mañana. Siga adelante. Dios le bendiga.